Sí, ya logro ver. Ya. A ver, entonces, estábamos comentando que, bueno, los componentes perdón, el clúster, ¿no? Va uniendo de acuerdo a las distancias. Y bueno, una regla práctica, o que algunos sugieren, es dividir el dendrograma a la tercera parte, ¿no? Mire, la distancia máxima ha sido de 10,32. La tercera parte es a la altura de 3,44. Entonces, si trazáramos una línea a ese nivel, bueno, la cantidad de cruces que habría con las líneas en forma vertical sería la cantidad de grupos, ¿no? Tendríamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 grupos, ¿no? Pero como son pocos datos, como que no resulta tan práctico, ¿no? Otros dicen las dos terceras partes. Entonces, con dos terceras partes tendríamos hasta 6,88 y por ahí tendríamos 3 grupos o hasta 4 grupos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este de aquí sería un solo grupo y este de acá sería otro y este de aquí otro, ¿no? Si puede ser 4, estos dos serían uno y estos dos, y así tendríamos 4 grupos. Entonces, vamos a probar, bueno, para este ejemplo, 4 grupos, ¿ya? Vamos a ver 4 grupos para esta cantidad de clústeres. Entonces, ahora simplemente le damos aquí 4 y en almacenamiento le vamos a decir que nos guarde en la columna C33, ¿ya? Para que nos guarde el grupo o el clúster al cual van a pertenecer. Y le damos a aceptar. Bueno, los pasos de amalgamación son los mismos, pero ahora ya, bueno, en el dendrograma, por ahí pinta los 4 grupos, ¿no? Entonces esa sería una posible opción de los segmentos encontrados en este trabajo. Ya, ahora, ¿cómo caracterizamos? Bueno, por aquí quiero que noten lo siguiente. Mira. Aquí en los centroides de grupo. eh, Como se ha estandarizado, la media va a tender a 0 y la varianza va a tender a 1. Entonces, van a haber valores negativos y positivos, ¿ya? Un poquito más de 1 por ahí. Entonces, notemos, por ejemplo, ¿no? Que para los conglomerados, mire cómo se van a caracterizar. El conglomerado 1, para propiedades físicas, tiene un promedio de 0,26. Para minerales pesados, menos 0,44. Para minerales ligeros, 0,86. Para sustancias peligrosas, menos 0,2. Entonces, si consideramos el 0 como valor medio, podemos decir que el conglomerado 1 tiene valores altos en propiedades físicas y valores altos en minerales ligeros, mientras que tiene valores bajos para minerales pesados y sustancias peligrosas. Entonces, esas son las características del conglomerado 1. El conglomerado 2, siguiendo esa misma analogía, sería que tiene propiedades físicas bajas y minerales ligeros también en proporciones bajas y sustancias peligrosas en proporciones bajas. Y lo que tiene en alto es minerales pesados. O sea, el conglomerado 2 se caracteriza por tener altas concentraciones de minerales pesados y bajas concentraciones en propiedades físicas, minerales ligeros y sustancias peligrosas. Y entonces, y así se da la caracterización de los conglomerados o los segmentos encontrados. La comparación vendría a ser entre, o sea, si veo propiedades físicas, tengo que comparar estos centroides, ¿no? Entre cada conglomerado, ¿no? No sería entre propiedades en sí. O sea, lo que voy es compararía toda la fila de propiedades físicas, ¿no? Toda Claro, la fila de minerales pesados y así. exacto. Pero note, ¿no? Que cada conglomerado se caracteriza por un valor numérico para cada variable, ¿no? Cada factor. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿no? El segmento
bueno, de qué utilidad puede servir esto, ¿no? Bueno, se va a hacer excavaciones mineras, por ejemplo, en aquel segmento que cumpla con tener menores sustancias peligrosas y que tenga mayores propiedades físicas. Claro, Entonces, ahí el conglomerado uno, por ejemplo, cumpliría con ese requisito, ¿no? Tiene altas propiedades físicas y bajas sustancias peligrosas. O de repente se prefiere aquel conglomerado que tenga altos valores en minerales pesados y minerales ligeros. Entonces ahí el conglomerado 3 cumpliría con ese requisito porque tiene minerales pesados en altas concentraciones o altas cantidades, lo mismo que los minerales ligeros. Entonces, ya, ahí se entiende ahí la idea de cómo se está haciendo el análisis de clúster. sí, queda claro. Solo una duda más. En tema de este método de clúster, que es análisis de observaciones, entiendo que si escoge otro método ¿cómo se llama? De vinculación, así se dice, Ujú. pues va a tener otro tipo de grupos, ¿no? O sea, método de vinculación, si por ejemplo en vez de WAR pone promedio, entiendo que el dendrograma va a ser un poco diferente y pues ya estos conglomerados, pese a que yo le ponga 4 conglomerados, pues va a tener distintos valores de los centroides, ¿no? Exacto, sí. Entonces, justamente cuando usted hace su investigación, tiene que colocar que para elaborar los clústeres he utilizado tal método de vinculación y tal distancia que se ha empleado. Mm, O sea, en la parte de metodología se debe hacer ese comentario. claro. Exacto. Ya, ahora vamos por ahí con el ANOVA. A ver, pero con el MANOVA. Aquí, bueno, aquí en la columna C33 se ha almacenado el segmento al cual pertenece las observaciones. Entonces vamos a ponerle segmento o grupo, ¿ya? Grupo creo que se entiende mejor. Ya, entonces para hacer el MANOVA vamos a estadísticas, ANOVA y elegimos MANOVA general. Entonces ahí como respuestas vamos a seleccionar los factores que hemos encontrado y en el modelo, en la parte de modelo, vamos a ponerlo el grupo y le damos a aceptar. Entonces, ah, la hipótesis nula para el MANOVA es que todos los vectores de promedios son iguales o todos los centroides son iguales. Esa es la hipótesis nula del MANOVA. Y la hipótesis alterna es que al menos un centroide o un vector de medias es diferente. Entonces, lo que se busca al aplicar el MANOVA es rechazar la hipótesis nula para encontrar evidencia a favor de H1, de que los centroides son diferentes. Entonces, para el MANOVA existen varios criterios, como es el criterio de Wilks, de Lowry-Hotelling y de PI. Estos tres, el Minitab les bota un p-valor y es significativo, lo cual sugiere que al menos un centroide es diferente, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendríamos que la confirmación de que usar 4 segmentos ha sido, es útil, ¿no? O es apropiado. entiendo, entiendo. Eso es como para verificar, pero el tema de, como usted indica, el manual solo te está indicando de que al menos, pero cómo van con los otros, o los otros 4, o los restantes grupos, ¿no? No me está indicando si es que todos son diferentes entre sí, ¿no? Ajá, sí, claro, es que en el Minitab no hay ¿cómo decir?
un test que te haga eso. No existe. Podría trabajar en pares. Claro, se ¿O sea, podría es una trabajar. opción? Claro, se podría trabajar en pares y para ello tendría que ser, ¿no? El uno con el 2, luego el uno con el 3, luego el uno con el 4. Y se puede utilizar este Entiendo, mismo test de Manoa para comparar, pues, ¿no? entiendo, entiendo. Sí. Bueno, ¿qué más? Ya, y por último, ya cuando tiene el clúster, como habíamos visto de la caracterización, podemos ir a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos y para ver ahí algunas estadísticas, como por ejemplo la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación, ¿no? Simetría, kurtosis y la cantidad de datos. Entonces ahí podemos ver para cada grupo, eh, para cada grupo se puede observar su cantidad de datos, ¿no? Por ejemplo, el grupo uno es el que, bueno, tiene 11 datos, ¿no? El grupo 4 tiene 13, el grupo 2 y el grupo 3 tienen 4 y 2 respectivamente. Entonces ahí está su valor de media, su desviación estándar, su coeficiente de variación. Aquí la simetría y kurtosis no se puede calcular porque solo tienen dos datos, entonces por ahí no es posible. Bueno, aquí en el texto, aquí en el archivo Word, ahí se observa el Word. Sí, Y entonces, por ejemplo, ¿no? Podemos decir, el segmento uno se caracteriza por contener en promedio menos 0,287 en el factor propiedades físicas del pozo, menos 0,324 en el factor minerales pesados, menos 0,898 en el grupo factor minerales ligeros y menos 0,2 en el factor químico peligroso, ¿no? De manera cuantitativa. De manera un poco más sencilla sería, ¿no? Este grupo se caracteriza por poseer valores bajos en los factores encontrados. O sea, en todos los factores tiene bajos valores, ¿no? Porque están debajo de cero. Y así, ¿no? Caracterizar al segmento 2, al segmento 3 y al segmento 4. Y por ahí también se puede hacer el gráfico de cajas. El gráfico de cajas también puede ser una forma útil de ver cómo se están comportando los valores promedio de los factores de acuerdo a los segmentos encontrados. sí, esa es una herramienta que también uso. Claro, por ejemplo, aquí en gráfica de cajas con grupos, y aquí seleccionamos las cuatro variables y por grupo y le damos a aceptar. Y ahí se sale, ¿no? Lo bueno es que como hemos hecho el análisis factorial o el análisis de componentes principales, están, por así decirlo, casi en una misma unidad de medida. Entonces van a estar como que en un mismo gráfico, ¿no? A un mismo nivel. Por ejemplo, en propiedades físicas, el que tiene más alto es el valor, es el grupo uno, por ejemplo, aquí, ¿no? Minerales pesados, el grupo 3 o el segmento 3 es el que tiene un mayor valor, ¿no? De minerales ligeros, por ahí se puede ver que el uno y el 3 son, ¿no?, los que tienen más altos. Y en sustancias peligrosas, por ahí vemos que el 4, ¿no? El 4 y el 3 son los que tienen más sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, por ahí es una buena opción también de forma visual para ver cómo se comportan los grupos y los factores. Ahí es el tema de, por ejemplo, lo que le comentaba, que el MANOVA no me indica de que todos sean diferentes, ¿no? Al menos uno, por lo que, por ejemplo, en sustancias peligrosas, quizá el 3 y el 4 sean casi iguales, ¿no? Claro, O, exacto. claro, Pero ahí también mm, tengan en cuenta que aunque quizás tengan valores similares en tres sustancias peligrosas, quizás en otras no. Por ejemplo, claro, en minerales pesados, ¿no? El 3 tiene mucho más que el 4. Entonces claro. pueden haber grupos que de repente compartan cierta característica, ¿no? Ujú. Pero en otras variables de repente se diferencian, ¿no? También puede ocurrir eso.
Listo. Sí, me quedó muy, muy claro ya algunos conceptos. Eh, Solamente eh, el tema de manejar un poco más de datos, por ejemplo, usted vio que estoy trabajando con casi 100 variables. Eh, ¿Cómo le digo? Determinar el número de clusters quizás se me complica. eh, entonces, por el, por el método de no, determinar el número de clusters, estoy viendo el método del codo. ¿Usted puede indicarme si es que ese método es del todo fiable? ¿El dendrograma me indica mismas cosas? ¿O cuál es la ventaja de ese método del codo, ¿no? Que no está en Minitab, lamentablemente. Claro, o sea, en realidad el método del codo también es una sugerencia, ¿no? O sea, no es que sea una regla que diga ya esto hay que aplicarlo. O sea, Mm, es igual una sugerencia porque al final es el investigador quien tiene que decidir ello. O sea, no es que hay una regla, digamos, fija, ¿no? Para estos puntos. entiendo, entiendo. Sí, es igual que en el ACP, ¿no? En el ACP, de acuerdo a algún criterio, puede, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con cuatro, pero quizás también se puede haber trabajado con cinco o solo con tres. Entonces, pero ya en su investigación, ahí lo coloca, ¿no? Con esto que se ha trabajado, razonablemente se aprecia, pues, ¿no? La formación de factores, o se aprecia la formación de grupos. Mm. Y yo le podría comentar ahora un poco sobre el trabajo que vengo haciendo y si algunas ideas que tengo quizá no estoy aplicando bien los conceptos, Claro, sí. aprovechando el tiempo. Sí, claro, tenemos un par de minutos. Usted ahí, Listo. ahí estoy compartiendo el Excel que mandó. Sí, Ya, bueno, por ahí usted me comenta, bueno, y coméntenos, o sea, cómo es que salen, cómo se originan estas variables, ¿no? O sea, más o menos coméntenos una idea de cómo es el trabajo. sí, a ver, le puedo compartir le voy a compartir pantalla, ¿ok? Tiene la opción para poder compartir. Ok. Entonces, mire, mi trabajo ahorita es, eh, yo estoy generando un modelo de de una planta en un software aparte. Entonces, obviamente, pues, este modelo es en base a data un poco más completa. Se programan muestreos a la planta. Los operadores, pues, van a distintos puntos de las operaciones y toman muestras, por ejemplo, aquí, aquí, aquí. El otro operador al mismo tiempo está parado aquí, toma muestra. Entonces, todo al mismo tiempo para tomar recoger los datos, procesarlos y pues obtener estas informaciones. Entonces, una vez que yo ya tengo la información, pues yo trato de ajustarlo a un modelo matemático para poder predecir o para hacer simulaciones posteriormente. El problema es que yo necesito ver si es que el modelo es sensible a la data real, porque estos muestreos que se programan en un día, pues eh, no pueden ser, no son del todo representativos a lo largo del tiempo, pues muy cambiantes, muy variable. Entonces, el trabajo en sí es evaluar si es que el modelo que yo voy a generar es sensible a la data real de planta. La data real de planta son datos de los sensores que algunos les he compartido. Entonces, yo necesito evaluar si es que, ok, yo tengo un modelo que saqué a partir de datos de tres muestreos. Entonces, yo quisiera evaluar si es que ingresando estos datos aquí al software, pues va a predecir bien. Yo tengo uno de los resultados, por ejemplo, de aquí sería este variable, ¿no? De P80, por ejemplo.
Yo ingreso algunos inputs y me debería dar el mismo P80 en el software que en la data real que tengo registrado. Entonces, como ve, yo tengo algo de 12.000 datos, entonces hacer 12.000 simulaciones es muy complicado. Y mi idea era pues agrupar por clusters, qué sé yo, encontrar escenarios lo más similares posibles y que sean representativos para decirles a la gente de la empresa, saben que encontré alrededor de 10 escenarios que son representativos y que pues esos 10 escenarios me van a indicar o me indican cómo se ha comportado la planta y vamos a evaluarlo, ¿no? Aquí en el software. Y las simulaciones me indican qué tanto, entonces coincide con la data real, entonces el modelo sirve. Esa es mi idea más o menos. Y emplear aquí quizá pues clusters o análisis de componentes principales porque son muchas variables y algunas tienen correlación, otras no. Entonces por ahí quería un poco de ayuda, ¿no? Para ese tema de analizar los datos. Claro, o sea, a ver, estas columnas que usted tiene como datos que están en su Excel son, por así decirlo, los datos que los sensores miden. Exacto, exacto. Entonces, eh, esto, por ejemplo, son datos que puedo generar o puedo solicitar que me den cada 5 minutos, cada minuto. En este caso me ha pasado cada 15 minutos. Entonces, tengo desde el 2020, pero preferí trabajarlo desde el 2021 para tener quizá menos datos y no ir muy atrás, ¿no? Pero son un montón. Ya. Entonces, quisiera yo de esos datos que son varios, eh, sacar algunos representativos, poder meterlos al software y ver cuán sensible es este modelo, ¿no? Hacer un análisis de sensibilidad. Eso era un poco el trabajo, ¿no? Por parte del análisis de datos. El trabajo por el modelamiento, pues ya ese es otro tema, ¿no? que yo ya lo manejo, pero mi consulta era sobre esta parte. Ya. Entonces, bueno, si por ejemplo, a ver, supongamos, ¿no? Bueno, lo más probable es que en esos circuitos cerrados que usted coloca haya una alta correlación entre los datos, pues, ¿no? Entre Ujú. circuitos cerrados, lo más probable es que haya esa correlación, ¿no? Entre circuitos cerrados. Ahora, lo que sí no me queda claro es cuáles serían sus inputs y cuáles serían sus outputs. O sea, Sí. Ah, sí, aquí, por ejemplo, y esa es una de las formas con las que he venido, con las que voy a atacar este problema es, primero, caracterizar los inputs. O sea, eh, tener dos, ¿cómo puedo decirlo? Dos variables, así. ya, Primero, cómo ingresó el mineral porque es mineral, ¿no? ¿Cómo ingresó el mineral a la planta? ¿Qué características tiene? Entonces, al menos de los sensores, yo solamente tengo el tonelaje, con cuánto tonelaje alimentó a la planta y cuál ya, ha sido la distribución de tamaños. Obviamente aquí pues hay más, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, y quizá también es uno de los que solicite, pero no se tiene como sensor, sino se tiene como un registro diario, a lo mucho, es la dureza, o sea, cuán duro ha sido el mineral, ¿no? Por ejemplo, un parámetro Wood Index, hay otro que es el APOR. Entonces, ya eso es como mi input. ujú, ¿Cuáles son las características de mi mineral que ha entrado aquí? Entonces, este input yo lo tendría que registrar aquí en el software, porque el software o este modelo solamente me permite ingresar inputs y a mover algunos parámetros de los equipos. Entonces, este vendría a ser mi input, claro. ¿no? Y como salida, ¿qué es lo que tiene? La cantidad de mineral limpio, algo así.
No, en este circuito es de molienda, lo único que hace es reducir tamaño, liberarlo. Entonces, obviamente el mineral que entra aquí está asociado a una ganga y una mena, una parte valiosa y una no valiosa. Entonces viene unido, viene en trozos grandes. A eso es a lo que voy con distribución de tamaño. Entonces, el propósito de este circuito, de estas operaciones unitarias, es reducir de tamaño para liberarlos. El producto final aquí ya me bota un producto liberado, al que se denomina como P80, y obviamente es un producto más fino. Y después va a otro circuito que ya se va a encargar a separarlo. Aquí yo libero, y en el otro circuito que no está aquí, pues yo ya separo. Separo, por ejemplo, cobre, ¿no? Eso es lo que, en resumidas cuentas, lo que hace. Entonces, este vendría a ser mi input y este vendría a ser mi output. Pero en sí, ellos no solo quieren ver el output, sino quieren ver que el desempeño de los equipos sea similar. Por ejemplo, a lo que voy es que yo le podría ingresar al software a este modelo. Bueno, en realidad esto es solo un modelo, tengo que hacer varios. Yo puedo ingresarle estas características y si lo veo como una caja negra, pues me puede botar P80 o un producto muy similar al que me botó los sensores, o quizá marcando una misma tendencia. Pero, por ejemplo, quizá aquí el circuito trabajó con otras características, trabajó de una forma distinta a la que el software aquí me indicó que está trabajando. Entonces, no solamente tendría que evaluar el output, sino tendría que evaluar que en sí el circuito se comporte de manera similar, ¿no? Mi modelo con la data real. Entonces, por ahí es un poco más complicado. Claro, porque hay una gran cantidad de circuitos, por eso quiere reducir la cantidad de variables, algo así. Si quisiera reducir cantidad de variables, entonces eh, yo le comento más o menos cómo quisiera trabajarlo. Usted me indica, oye, eso no se debe hacer, qué sé yo. Mira, le comento, yo por lo que he visto un trabajo, bueno, no tan similar, pero al menos es una guía, es que separan las condiciones con las que se alimentó a la planta y después separan como que dos variables, vamos a decirlo, generales. Condiciones de entrada o de alimentación y cómo operó la planta. O sea, qué ajustes tuvo este equipo. Trabajó con más potencia, aquí este equipo trabajó con menos velocidad, aquí trabajó con menos número de hidrociclones, entonces lo separó así en dos grupos, condiciones de alimento y condiciones de entrada y condiciones de operación. Y por ahí hizo unos cruces y encontró, después de hacer los cruces, encontró bueno, a partir de los cruces puedo encontrar algunas respuestas, ¿no? Y y más o menos pensé hacerlo así, pero la verdad es que cuando hago el análisis de clúster, me botan, por ejemplo, cuando yo trato de hacerlo de esa manera, me botan como el dendrograma, pues me resulta como 30 grupos aquí, 30 grupos por acá, es demasiado. Entonces por ahí quise ver el tema de los PSA y y ahí era mi duda, ¿no? Yo puedo generar un PSA aquí y también podría hacer un PSA en este circuito de molina secundaria y después esos PSA hacerle clúster, pero por lo que estuve escuchándolo, eso es totalmente válido, ¿no? O sea, yo puedo hacer clúster de los componentes principales sin ningún problema. Entonces yo Claro. pensaba hacer encontrar o perdón, componentes principales aquí para reducir todas estas variables, eh, encontrar componentes principales aquí y eso hacer las agrupaciones, ¿no? Eso es válido, ¿no? Claro, ya, pero o sea, aquí lo que pasa es que, por ejemplo, no supongamos que en el primer circuito
hay un molino y hay un motor. Ya, pero los datos que van a trabajar ese motor y ese molino mm, pueden cambiar, ¿no es cierto? Pueden cambiar entre sí. Sí, Entonces, entonces el problema va a ser que si se cambia por una sola variable, se va a perder lo que se conoce como, o sea, no vas a ver con qué variable o con qué cantidad de velocidad o potencia trabajó, porque ya lo ha enmascarado en un solo valor. eso también estaba pensando, ¿no? Claro. Claro, ese es... ujú. No sé si usted ha trabajado así con problemas similares o ha Bueno, tenido con trabajos. circuitos lo que he trabajado ha sido lo que son modelos de cola. O sea, Oh, ajá, o sea, por ejemplo, supongamos, ¿no? En el inicio, no sé, ingresa a las, no sé, póngale a las 10 de la mañana. Entonces, con tal motor, con velocidad de tal motor y la otra velocidad de tal motor, ya el producto final sale a las 11. La otra ronda entra a las 10:30, pero con una mayor velocidad y otra mayor velocidad, el producto sale en menos tiempo, sale a las 11:15. Entonces, más o menos, si se quiere trabajar si se quiere que la producción se demore 5 minutos, ¿cuál será la velocidad o la potencia del motor con la que se debe trabajar? Entonces, más o menos circuitos de ese modo es lo que hemos trabajado, en lo que es tiempos, ¿no? Porque acá son procesos, ¿no? Son fases en las cuales hay un proceso y eso efectivamente demora tiempo de acuerdo a algunas circunstancias que pueden ser, ¿no? La velocidad del motor, la potencia, ¿no? Y eso. ese tema de que haciendo componentes principales enmascaro varias, por ejemplo, con cuánto de potencia, con cuánto de velocidad, eso es muy cierto. Entonces, aplicar componentes principales aquí no tendría mucho sentido, ¿no? Exacto. Ese es el problema, porque como dice usted, la velocidad del motor y la velocidad o la potencia, ¿no? de las máquinas no es constante, ¿no es cierto? A, Mm. a menos que, bueno, si tiene en su data valores constantes, bueno, ahí sí se podría decir, ¿no? Que para tal, ¿cómo se llama? Tal conjugación de parámetros se ha realizado ello. Pero no son valores diferentes, ¿no? Aquí en el software o en este modelo hay varios inputs, entonces otra de las cosas como que desea atacarle este problema es encontrar cuáles son los inputs, ¿no? ¿Qué parámetros yo puedo ingresar? Y por ejemplo, yo puedo ingresar al modelo, yo puedo ingresar, por ejemplo, este aquí, velocidad de giro, yo puedo ingresar porcentajes sólidos, puedo ingresar es esto, tonelaje. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, puedo ingresar esto. Y no podría ser un modelo, bueno, más lo que usted menciona, podría ser una especie de modelo de ecuaciones simultáneas, algo así. Así con todos estos datos. Claro, o sea, por ejemplo, a ver, ¿no? Quizás usted ha escuchado hablar de la regresión, ¿no es cierto? Ujú. Modelos de regresión. Entonces, para un tonelaje tanto, con una distribución de tamaño tanto, pasará en la primera fase, como ya usted tiene, para la primera fase tiene la potencia, la electricidad, entonces ahí con eso usted ha estimado la molienda, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, a partir de ello, eh,
Ya para el segundo paso tiene unos valores, por así decirlos, encontrados. Y ya eso sería su modelo, pues, ¿no? Esa es una buena opción también, ¿no? O sea, modelar, hacer un modelo, ¿cómo le dirían esto? Con data real. Claro, o sea, sería un modelo de regresión, pero multivariante. O sea, va a tener varias salidas, si es que tiene varias salidas, y estimarlos a partir de la data, de Ujú. manera que se pueda usar una serie de modelos en base a aproximaciones y de esa forma, o sea, el valor final, ¿qué cosa es lo que, qué es lo que le vota? Ya, o sea, como le decía, yo puedo, El mm, valor final, si porque en este P80, ¿qué significa el P80? el P80 es una distribución de tamaño, en sí el P80 es un valor que hace referencia a toda una distribución de tamaños del producto final. El P80 es un tamaño, por ejemplo, supongamos 200 micrones, y pues este 200 micrones me indica que el 80% de este tamaño pasa por estos 200 micrones. Es como un tamiz, ¿no? Con una abertura de 200 micrones. Y el 80% de todo este producto pasa por ese tamiz con esa abertura. Es Mm. solamente una distribución de tamaño, pero como le decía, este producto, o sea, si es que ellos quieren evaluar solamente ese producto, pues no es tanto así. Ellos quieren evaluar que el circuito responda de la misma manera, no solamente que me bote un mismo P80. A lo que voy es que, por ejemplo, ya con mi modelo yo genero una tendencia de P80, ¿no? Ujú. Y en la data real tiene la misma tendencia, pero en el modelo me indico que el molino estuvo trabajando con una potencia A, pero en la data real me indicaron que, o me estaba indicando que trabajó con una potencia totalmente distinta a, ¿no? Quizá a B. Entonces, tiene que tener sentido todo en sí. Es una forma para validar este modelo. Entonces, una Claro, opción, como usted me indica, es que yo haga un modelo en sí de la planta, ¿no? O claro, sea, con todito esto. claro, porque si tiene los datos, claro, o sea, aquí sería cuestión de que se armen las variables, pues, ¿no? Las variables una por una. Y, por ejemplo, ¿no? Para este esquema que usted está proyectando, ya, a ver, en los datos, por ejemplo, ¿no? Ahí está la potencia usada, la electricidad usada. Entonces, con esas combinaciones debería generarse un modelo, porque si el P80 está ligada prácticamente a esas cosas, entonces, ya pues, ¿no? Ahí bingo, ¿no? Encontró una relación, ¿no? A ver, por ejemplo, ahora vamos a hacer una prueba. ¿Puede darme este de compartir? Ahí me da la opción de compartir, ¿se puede ver? Ahí se observa el Excel. Hola, ¿me escucha? Hola, hola, ¿me logra escuchar?